Hola, buenas tardes. Los invito a compartir un nuevo tema en este martes. Hoy vamos a ver lo siguiente. ¿En qué estamos edificando? Y vamos a verlo a partir del libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la segunda carta de Corinto, en el capítulo 10, los versículos 4 y 5, que dicen así: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se acuerdan que el martes pasado habíamos empezado a hablar del tema de dónde está nuestra fortaleza? Y habíamos dado la imagen de un castillo y que lo habíamos relacionado, que las fortalezas, cuando se habla en la palabra de Dios, se habla de todas aquellas cosas que Satanás quiere ir generando en nuestra vida, que va metiendo en nuestra mente y en nuestro ser para tratar de destruirnos en todo momento y en todo tiempo. Cuando nosotros vemos en esta tarde este pasaje y cuando vimos el pasaje anterior, el martes pasado, empezamos a ver todos los traumas, todos los complejos que se van edificando en nuestra vida como un castillo donde Dios no tiene espacio ni lugar. Si pensamos en ese castillo, el rey en el castillo se sentía ¿qué? Se sentía totalmente seguro y más aún lo hacía rodear con un gran muro que era construido piedra por piedra y hasta también hacía todo alrededor un canal donde generalmente lo llenaban de agua y a veces hasta tenían algunos animales para que si las personas querían entrar por ahí o caían fueran muertos. Ahora, ese castillo era construido piedra por piedra de manera lenta, tranquila, para poder edificarlo bien. Pero más allá de la seguridad que el castillo le daba al rey, eso le permitía a él que en ese lugar ingresara solo aquel que él quería que pudiera ingresar al castillo. La construcción, como dije antes, llevaba tiempo, llevaba esfuerzo. ¿Y saben qué? Como venimos hablando del tema de las fortalezas que Satanás quiere crear en nuestras vidas, de la misma manera, él trabaja en forma pausada, lenta, pero constante, tratando de hacer que nuestras mentes se disparen fuera de los pensamientos de Dios. Se introduce y empieza a construir muros con pensamientos de mentira contra la verdad de Dios. Habíamos visto todo lo contrapuesto, la mentira de Satanás contra la verdad de Dios. Y él va generando en las personas los muros para que sean infranqueables a la presencia de la palabra de Dios. Su meta es destrozarnos, pero ¿desde dónde? Desde adentro, para que nada pueda penetrar que tenga que ver con ser un verdadero hijo de Dios. Por eso Pablo trata de alentarnos de cómo prepararnos a los hijos de Dios y con qué luchar frente a las cosas y las artimañas que el diablo quiere hacer sucumbir tu vida y la mía. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice, en Dios para la destrucción de las fortalezas. El texto, por ejemplo, destaca términos que son militares: armas, milicia, cautivo, fortaleza, lucha. A veces, cuando vemos todas este tipo de cosas, vemos también que aparece la palabra destrucción, aparece la palabra obediencia.
La lucha que nosotros tenemos que hacer cada día es una lucha espiritual como hijos de Dios. Y debemos hacerlo ¿con qué? Con las armas que Dios provee a cada uno de sus hijos para que Él pueda destruir, sobre todo en las personas, empezando en cada uno de nosotros como seres humanos, la altivez. Esa altivez que nos genera que nada nos va a detener, que nada nos va a derrotar, que nada nos va a destruir. Sin embargo, cuando no nos damos cuenta, Satanás nos empieza a destruir desde adentro. Y Pablo va más allá y le pide a todas las personas y a los hijos de Dios que nuestros pensamientos sean obedeciendo lo que Jesús nos pide. Porque lo dice de esta manera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos debe ser dirigido a Cristo. Todos nuestros pensamientos, no dice algunos, unos pocos, todos nuestros pensamientos deben ser dirigidos a Cristo. Podríamos entonces resumirlo a esto que termino de decir de la siguiente manera, por ejemplo, toda fortaleza creada desde nuestro pensamiento o argumento contra el conocimiento de Dios debe ser derribada. O sea, todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas que quieren llegar a nuestras mentes, que sea contraria a que puedan llegar los pensamientos, las buenas obras, las buenas intenciones de Dios para cada uno de sus hijos, deben ser derribados, deben ser destruidos. O sea, descartar las mentiras de Satanás. Todos nuestros sentimientos, todas nuestras actitudes, todos nuestros pensamientos deben ser de sujeción, de obediencia a Jesús. O sea, nuestro ser interior debe creer la verdad de Dios. Nuestra mente debemos prepararla para creer las verdades de Dios y no las mentiras de Satanás. Veamos cómo se puede crear, por ejemplo, un pensamiento o una fortaleza destructiva en la vida de una persona. Ya lo dije en varias oportunidades que generalmente hay muchas personas que llegan en este caso con fortalezas destructivas desde su niñez. Y, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de ser padres, muchas veces como padres nos enojamos cuando uno de nuestros hijos hace algo malo, lo retamos, a veces le elevamos la voz, le gritamos, le decimos muchas veces que es un tonto, a veces, si a nadie le pasó, le hemos dicho que es un inútil, a veces los hemos tratado de inservible, que su forma de actuar, de moverse, de las cosas que hace, nos amarga el día. Y podíamos sumar una cantidad de cosas más. Si a ninguno de nosotros, como padre, nos pasó que hayamos actuado en algún momento con alguna de estas cosas que yo nombré, creo que si no lo hemos hecho en alguna vez, entonces realmente tenemos que sentirnos felices y orgullosos porque nunca lo hemos cometido a ese error. Esto generalmente, cuando se le dice a un hijo, hace que piense, por ejemplo, que no lo queremos. Y así se empieza a generar una sucesión de mentiras frente a distintas actitudes o comportamiento que nuestro hijo o nuestra hija va teniendo. Se empiezan a ver, por ejemplo, ¿qué cosa? Rebeldía en ellos, se empiezan a ver que se ponen prejuiciosos, se empieza a sentir que a veces dicen, y porque a mí ni me registran acá en esta casa, a mí no me tienen ni en cuenta. Total, si yo soy un inservible, ¿por qué
solo responde a lo que tiene dentro de su interior. Él sigue o ella sigue pensando en todo lo malo que en algún momento alguno de nosotros le hemos podido decir, y entonces ahí empieza a acumular todas cosas negativas que lo llevan a empezar a expresarlo en rebeldías distintas o en formas de expresarse distintas. Ese mal comportamiento que empieza a tener ese niño o esa niña, ese hijo o esa hija, va generando que esa mentira que tenía dentro de su cabeza, enfocándose en que realmente lo que le habían dicho era porque no lo querían, porque no lo tienen en cuenta, porque lo querían destruir, empieza a verse ahora y se transforma no solamente en un trauma, sino en algo complejo. O sea, empiezan a demostrarlo, se empiezan a comportar mal, lo empieza a ver el entorno no solamente de los padres que conviven con la persona, sino el entorno más grande familiar o de amistades. ¿Y qué pasa? Cuando ven el comportamiento de la persona de esa manera, empiezan a aislarlos. Y es como que ahí le dan motivo para creer aún más que nadie lo valora, que nadie lo tiene en cuenta, que no es importante, que no era necesario que él hubiera nacido y un montón, o ella, de situaciones más. Si pensamos en este tipo de ejemplo que yo nombré y que pudiera nombrar otro tipo de ejemplos, muchas personas llegan a la vida de la iglesia, como ya hablé en otras predicaciones, con traumas que no saben ni siquiera cuándo se generaron, pero que siguen estando dentro de la mente y del corazón de estas personas. Algunos dicen, por ejemplo, yo no soy nadie. La verdad que en la congregación me siento como si no fuera nadie. Otros dicen, por ejemplo, nadie me saluda. Algunas personas nunca escucharon que algún hermano de la iglesia les diga, ¿y si a mí nadie me saluda? Otros, por ejemplo, si falto, dicen, ni se dan cuenta. Nadie se preocupa por mí, ni saben si yo vine o no vine al culto. Otras personas dicen, por ejemplo, a ellos todo le va bien y a mí todo me va mal. Se ve que no sé por qué Dios a mí ni me quiere. Todo me va mal y mira el entorno de alrededor y dice, todo le va perfecto a los demás acá en esta comunidad. Todas estas maneras de pensar son contrarias a la verdad de Dios. Y esto quiero que quede bien por seguro. Todos estos pensamientos y estas actitudes son contrarios realmente a la verdad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Todo lo que tenemos dentro de nuestra mente, de nuestro ser, cuando hablo del corazón, de todo lo que somos, todo lo que tenemos internamente, va determinando en el día a día nuestra conducta, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Es tiempo, en este momento en que estamos compartiendo y escuchando también este mensaje, es tiempo de destruir, de derribar, de tirar abajo todas esas fortalezas, esos pensamientos negativos, destructivos que quizás te han perseguido por largo tiempo en tu vida. Es tiempo para poder destruir esos pensamientos, esas formas de actuar o esas formas de proceder negativas. Es tiempo de creerle y de dejarse llenar por las verdades de Dios. Más que nunca empezamos a hablar el domingo pasado en la iglesia sobre el tema del avivamiento y dijimos que empieza
por un avivamiento personal, donde debe haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera vida de oración, de buscar la consagración delante de la presencia de Dios. Y así, en conjunto como iglesia, arrepentirnos de aquellas cosas que hicimos mal y en oración buscar lo que Dios tiene preparado para toda la comunidad. Es tiempo de que aprendamos a creerle a Dios y de dejarnos llenar, como dije antes, por sus verdades, por sus promesas, por las sensaciones hermosas que Él tiene para darnos y sus bendiciones en el día a día. Y si logramos hacer esto, entonces podremos estar haciendo lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipo en los Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 6, y que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tiempo de que nos convenzamos de que Dios quiere recomenzar una nueva obra en tu vida y en la mía. Y que si la había comenzado, había empezado a restaurar tu vida y otra vez volviste o volvimos a esos pensamientos negativos que te apartan de la presencia de Dios. Es tiempo de volver a retomar el encuentro con el Señor. Es tiempo de volver a caminar con Él. Es tiempo de dejarte y dejarme llenar por el Espíritu de Dios que nos invada de cosas y de sensaciones y de promesas que son verdades de Dios para tu vida y para la mía. Por eso, como siempre digo, todo mensaje que a veces creemos que puede ser destructivo en nuestro ser, en nuestro entorno, en la vida de la iglesia, hay un mensaje positivo de Dios, hay un mensaje liberador de Dios en la palabra de Dios, hay un mensaje restaurador que es para vos y es para mí, pero que debemos hacerlo nuestro en este tiempo más que nunca. Queridos hermanos y amigos, dejemos que Dios pueda completar la buena obra que empezó y que Él quiere hacerlo porque quiere llevarnos delante de su presencia cuando Él nos vuelva a buscar. Él quiere incluirte y me quiere incluir a mí. Dejémoslo obrar en nuestra vida cada día, cada instante, en todo lugar a donde estemos. Y entonces sí, veremos y viviremos las verdades de Dios en todo nuestro ser. Vamos a orar. Dios bendito, Dios poderoso, Dios dador de todo lo que somos, Dios creador, Señor. Dios omnipresente, estás en todo lugar. Dios que nada, ni ningún lugar, ni tiempo puede detenerlo. En ti, Señor, ayúdanos a creer cada día. En ti, ayúdanos a depositar nuestro ser. En ti, Señor, ayúdanos a depositar toda nuestra confianza, toda nuestra vida, Señor, para que podamos, Señor, ser edificados desde tu palabra y desde todo pensamiento positivo que tú quieres generar en cada una de nuestras vidas. Haznos no solamente oidores, Señor, de tus verdades, sino hacedores de las cosas que tú nos enseñas y nos indicas. Haznos, Señor, obedientes a tu palabra para poder crecer en el camino que nos lleva a la verdad y la vida, a esa verdad y vida que dio todo en la cruz por cada uno de nosotros, que no la desperdiciemos, que la podamos vivenciar en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tú estás presente en medio de nuestra vida, de nuestras familias y de todo tu pueblo. Y justamente es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos en esta noche. Amén. Hasta el próximo encuentro. Que Dios te bendiga.